Hola, muchas veces nosotros sostenemos vínculos de mucho afecto, de mucho cariño, y en muchas oportunidades también estos se extienden a lo largo de muchos años, mucho tiempo. En realidad estos vínculos que tenemos o con nuestros hermanos o con amigos queridos a través de los años, algunos que conocemos desde nuestra infancia, si fueran hermanos obviamente desde que nacimos, y siempre el cariño está presente y el vínculo está presente hasta que de repente, en algunas lamentables situaciones, se genera un conflicto. Cuando se genera un conflicto, muchas veces nosotros nos sentimos dolidos o molestos o ofendidos, o la otra persona se siente de esa manera. Entonces se cierne sobre el vínculo del cariño y del afecto que fue natural durante tantos años, se cierne el enojo, la ira, la dificultad. Hay una pregunta filosófica que cuando se cierne el enojo por encima del amor, ¿el amor ese desaparece o se adormece? ¿Se oculta o ya no existe más? Es muy difícil amar y sostener un enojo de manera simultánea. Por supuesto, cuando uno se enoja con su hijo sigue amando, pero prefiero enojos profundos que hacen que el vínculo se rompa muchas veces. Yo sostengo que muchas veces ese amor sigue estando presente, pero el enojo y la bronca son tan fuertes que por falta de humildad o por arrogancia o por sentimiento de venganza o de bronca, no permitimos que ese amor aflore. En última instancia, ese vínculo de amistad o de relación próspera queda oculto detrás de esa cortina de odio. Algo similar a eso lo encontramos en nuestra parashá. Cuando hablamos de Yosef, el famoso José el soñador, hijo de Jacob y sus hermanos. Y muchas veces cuando hay una situación de madurez, de proceso de maduración, de crecimiento, se logra destrabar esa cortina de bronca que se instala y comienza como si fuera un sol naciente a salir el amor que en realidad nunca se apagó del todo. Y el calorcito de ese amor es el que comienza a irradiar y a dar calidez a ese vínculo, a esa relación reconquistada. ¿Cómo conocemos a Yosef nosotros según la historia bíblica? Yosef es un muchacho, un adolescente arrogante, sin ningún entendimiento ni sentimiento respecto del otro, de cómo se puede sentir, muy pagado de sí mismo y con una virtud que él podía soñar, y sus sueños aparentemente eran premonitorios. En la antigüedad se consideraba que cuando alguien soñaba un sueño tenía hasta visos proféticos en el sentido de lo que pudiera ocurrir. Él no tenía ningún empacho en decirle a sus hermanos que él había soñado, que él era el centro de todo, y después que contaba ese sueño, sus hermanos se cargaban de ira, volvía a contarse un segundo sueño. Tampoco tenía problemas en mostrar cómo su padre, cometiendo un terrible error de no tener en cuenta a sus otros hijos, le regala la vestidura de esta vestidura particular que los príncipes utilizaban, Ktonet Pasim, ¿no es cierto?, en Ivrit, y él no tenía empacho en pasearse con esa ropa sabiendo que él es el único. Por supuesto que estas actitudes llevaban a que sus hermanos comiencen a tenerle bronca, cada vez más. Si no hubiese ocurrido esto, ¿lo hubiesen odiado? Probablemente no, porque en definitiva los otros hermanos, sacando a Yosef de esta cuenta, tenían un vínculo correcto. No sabemos si se amaban todos de manera profunda, pero se ve que como grupo trabajaban y conversaban y tenían una relación. Yosef generó esta situación de hostilidad hasta que sus hermanos no lo soportaron más. ¿Hacía falta, a partir de esto, pensar en matarlo? Es un poco exagerado. Creemos que se cargaron quizás demasiado, lo podrían haber manejado. Pero la cuestión es que la historia nos cuenta que quisieron matarlo. Finalmente, la historia narra que cuando los hermanos se encuentran, lo tiran al pozo y después lo venden como esclavo. Nosotros nos damos cuenta que estas características de Yosef, cuando la narrativa continúa qué pasó con Yosef, porque la historia de sus hermanos queda dejada de lado para continuar, para seguir, como si la cámara siguiera a Yosef, nos damos cuenta que Yosef cambió. De ser una persona autorreferente, pasó a ser absolutamente solidario con quien él estaba trabajando, Potifar. Inclusive cuando la esposa de Potifar echó sus ojos sobre él bajo ningún concepto quiso ofender a su patrón y quiso ser leal a él, porque él se sentía cómodo.
e inclusive fue enviado a la cárcel por ello, y en la cárcel también se ocupó de los otros presos para que estuvieran mejor. Claramente estábamos frente a un Yosef diferente, un Yosef que sí podía amar, que sí podía reconocer la realidad del otro. Es un Yosef distinto. ¿Qué pasa con los hermanos? Como recordamos, frente a la hambruna que había en todo Medio Oriente, los hermanos sabían que se repartía la comida en Egipto, van hasta Egipto, y Yosef, que ya en ese momento era el segundo del faraón, reconoce a sus hermanos, pero sus hermanos no lo reconocen a él. La pregunta es, si Yosef había cambiado, ¿por qué él no va directamente y abraza a sus hermanos, olvidándose del otro? ¿Cómo funciona la mente y el corazón humano, no es cierto? Yosef, cuando los ve a ellos, vuelve a instalarse otra vez en la situación de bronca y de castigo. No importa que él ya cambió, él no sabe qué es lo que pasa enfrente. Entonces apenas los ve, lo primero que decide es castigarlos a ellos. Tal vez enseñarles una cuota de moral, tal vez hacer un poco de venganza, devolverles un poco del sufrimiento que él tuvo. Y finalmente hay varios capítulos que se consagran a la hostilización de Yosef con respecto a sus hermanos. Pero todo esto cambia cuando en el último episodio, con la historia de que Yosef, para seguir molestando y cargando a sus hermanos, manda a esconder la copa de él en la alforja de Benjamín, que era el más pequeño y con mucha dificultad había logrado convencer a Jacob para que pueda bajar a Egipto. Finalmente, Yosef dice no van a poder volver, él se va a quedar porque él hurtó esta copa. Y finalmente Yehudá da un paso adelante y habla con Yosef y le dice: mi señor, obviamente Yehudá no sabía que Yosef era el segundo del faraón, y le dice: mi señor, nosotros tenemos que volver con Benjamín. Si no volvemos con Benjamín, nuestro padre va a morir. Yo doy mi vida por este hermano mío, y quiero que por favor permitas que regresemos con él. En un momento dado, Yehudá comenta y dice: y ahora cuando viniere yo hasta mi padre, tu servidor, y el mozo, el niño, no estuviera con nosotros, y su vida está atada a la vida de mi padre, ocurrirá que cuando vea que no está el mozo, él morirá. Y habrán hecho descender tus servidores la ancianidad de tu servidor, nuestro padre, con ansia al sepulcro. Pues tu servidor ha salido fiador por el mozo frente a mi padre, diciendo: si no te lo trajere hasta ti, habré pecado con mi padre por todos los días. Y ahora permanezca por favor tu servidor en lugar del mozo como esclavo para mi señor, pero que el mozo ascienda con sus hermanos. Pues cómo ascenderé a mi padre y el mozo no está conmigo, no sea que vea yo el sufrimiento que podría sobrevenir con mi padre. Inmediatamente en el capítulo siguiente el texto dice: y no pudo Yosef contenerse ante todos los que estaban de pie cerca de él, y exclamó: haced salir a toda persona que estaba junto a mí. Y no estuvo presente nadie con él cuando se dio a conocer Yosef a sus hermanos, y elevó su voz en llanto, y oyeron los egipcios, y oyó en el palacio de Faraón, y dijo Yosef a sus hermanos: yo soy Yosef, ¿vive mi padre aún? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que Yosef venía aguantando este sentimiento y actuando con una actitud de hostilización frente a los hermanos? Lo que pasa que, frente a lo que dijo Yehudá, Yosef se dio cuenta que sus hermanos también habían cambiado. Que esta vez a los hermanos sí le importaba cuidar a Benjamín. Él no iba a disfrutar de eso, pero su hermanito menor de padre y madre, Benjamín, él sí lo iba a disfrutar. Que de pronto se preocupaban por su padre, no querían que le pase nada al padre. No como cuando lo despojaron al padre de su hijo Yosef, y parecía que a nadie le importaba si vivía o si moría. Ahí estos hijos se dieron cuenta que aprendieron. Y cuando se despertó el amor, y cuando la actitud de Yehudá fue una actitud de cariño, de afecto, de sensación positiva y de sentimentalidad respecto a lo que estaba para ocurrir, ya Yosef dice: ya no tengo que enseñar nada más. Entonces fluye el amor y aflora, se arroja a los brazos de sus hermanos, llora con ellos y les dice: yo soy vuestro hermano, papá vive. Y a partir de ahí comienza la aventura maravillosa de estos hermanos y de Yosef y de Jacob, que van a vivir a Mitzrayim y a Egipto, comenzando la epopeya de los judíos en esa tierra. El amor estaba presente, pero había tanta bronca que cubría el brillo de ese afecto. Casi 20 años se perdieron por culpa de unos y otros de disfrutar de ese vínculo. Qué bueno sería si nosotros pudiéramos pensar
en nuestros vínculos con aquellos que nos rodean, sean hermanos íntimos, sean amigos queridos, sean alumnos, sean personas con las que trabajamos. A lo mejor el sentimiento que siempre caracterizó nuestro vínculo con ellos está presente aunque dormido, está vivo aunque opacado. Tal vez si nosotros podemos mirar un poco más, podamos redescubrir esa relación y disfrutarla nuevamente como antes. Shabbat Shalom Mevorach para todos.